Esto es Hora 25, es el porqué de las cosas, es ese momento y lugar en el día en donde nosotros tratamos de entender eso que dice llamarse el porqué de las cosas. Si usted tuviera que explicarle a una persona de afuera quién es Malena Castaldi, le tuviera que decir, esa persona que está en la tele es, ¿qué le diría? Esa persona que está en la tele es tía de 2 sobrinos, Sí. una hija muy orgullosa de sus padres, hermana mayor de mi hermano Juan, amiga, y bueno, una apasionada por lo que hace, que tiene el privilegio de poder trabajar de su vocación. ¿Pensó alguna vez que iba a ser periodista? Porque viste que hay siempre, me pasó cuando entrevisté a Jaime Clare que decía que cuando él ve el periodismo que él hace hoy en día, en su momento él hacía en San José una especie de, con un palo o algo, lo que sería la radio. ¿Usted en algún momento tuvo algún contacto cuando era chica o algo por la comunicación o algo? ¿O esto pasó porque pasó? Fue una de las elecciones y tal. No, de chica no avisoraba la posibilidad de ser periodismo. Creo que no entendía tampoco qué era el periodismo, ¿no? Uno podía tener algunos ejemplos, que era precisamente pensar que el periodismo era quienes presentaban las noticias en la tele o quienes hablaban en la radio. Después, cuando te metes en este mundo, entendés que esa puede ser una de las variantes del periodismo, pero que el periodismo tiene otra raíz, ¿no? Y que pasa por otro lugar más allá del medio en el cual se desarrolla y más allá de cuál sea el rol que esté ocupando la persona. En mi niñez capaz que jugaba, pero como jugaba a otras cosas, pero no con la claridad de que quería ser periodista. De hecho, cuando estaba terminando el liceo, me preguntaba qué iba a estudiar y qué era lo que me gustaba, y la carrera que tenía en mente era abogacía. Algunos te dicen, bueno, tiene algunos puntos en común con el periodismo, otros te dicen en realidad no, capaz más por la parte humanística que comparten la base. Y ahí fue el momento de tomar la decisión. Me acuerdo que estaba en quinto, sexto de liceo, tenía un profesor de derecho, abogado, que era un referente, y me acuerdo de también tener esas conversaciones de qué era bien la abogacía. Creo que es una etapa para cualquiera de nosotros bastante clave de entender de qué va la profesión que querés estudiar o en la que querés formarte, porque muchas veces tenemos una idea superficial o eso de los estereotipos de lo que hace el profesional, pero no tenés bien claro qué es. Entonces hice comunicación social, enfocándome por el lado del periodismo, pero aún sin entender realmente qué era. Y me enamoré de la carrera. Estuve segura cuando di el paso. Nosotros en segundo año de comunicación social, al menos en mi época, era el momento en que teníamos que decidir cuál era la especialización que íbamos a hacer. En ese momento había 4 especializaciones. Una era publicidad, la otra era audiovisual, la otra comunicación organizacional y la cuarta era periodismo. Y ahí opté por periodismo. Y creo que entrar en ese punto y en ese mundo y tener la posibilidad después de hacer pasantías y poder empezar a ejercer el periodismo y llevarlo más a la práctica, tener esas primeras experiencias profesionales, fueron las que me ayudaron a consolidarme y en decir, sí, esto es lo que quiero hacer. Periodismo gráfico, periodismo televisivo, ¿cuál es el que más le gusta? Bueno, te ofrecen cosas distintas, ¿no? Yo creo que en algún punto son complementarios. Yo pasé por la prensa escrita, la disfruté muchísimo, creo que te da una formación muy rica porque además tuve la posibilidad de hacer periodismo escrito en una época donde las redacciones combinaban a periodistas de hace muchísimos años que habían llegado al periodismo y lo habían ejercido no con una formación académica porque el país en ese momento no ofrecía esa opción, sino que era desde el ejercicio del oficio, que eran unos referentes innegables para quienes estábamos en la redacción haciendo las primeras armas. Y veníamos nosotros, más nuevos, con 4 años de carrera universitaria, pero sin nociones prácticas. Entonces, era una muy linda combinación de estar trabajando en una redacción con 30, 40 personas, cada uno en su área y en su sección, en su especialización, política, economía, sociedad y demás,
y poder trabajar, hacer equipo, porque tiene eso, ¿no? Hoy hablábamos más temprano un poco de cuáles son los trabajos más solitarios y aquellos trabajos más en equipo, ¿no? Y el periodismo te da mucho eso. Vos necesitas apoyarte en tus pares, no solamente por la experiencia que ellos tienen y porque son una fuente de consulta, sino también por la información. Cuando vos compartís información, decís, mira, me enteré de tal cosa, mira que tal persona está trabajando en tal cosa, o hay tal área que se está manejando y podés retroalimentarte con el resto. Eso está buenísimo porque los demás capaz te dicen, sí, mira que por este tema podés hablar con tal, o justo escuché algo, una fuente me dijo, no sé qué, y así vas construyendo muchas veces las cosas, ¿no? Entonces, bueno, por el lado del periodismo escrito me parece que te da eso, que te da también la posibilidad de generar el desarrollo de las noticias o de los temas en un espacio más amplio y que podés ir con mayor profundidad. El periodismo televisivo te permite mucho apoyarte en lo audiovisual, en contar las historias, en utilizar las imágenes. Claramente los contenidos tienen otro lenguaje, tienen otro tiempo, es mucho más corto. Nuestros videos, nuestros tapes duran entre 1 minuto y 2 minutos y vos ahí tenés que contar una historia, tenés que contar una noticia y tienen que estar los elementos principales para que la gente en su casa lo entienda. Después tenés el periodismo radial que tiene esa magia, esa conexión donde simplemente es la voz y la palabra, ¿no? Y es un medio de compañía por excelencia. Lo que creo que está pasando hoy en día es que todos los medios están de alguna manera utilizando el lenguaje de los otros y eso lo que lo ha habilitado son las plataformas digitales. Si vos lo ves, por ejemplo, en el caso de Telemundo, te pongo concretamente el lugar donde yo trabajo, más allá de que Telemundo es tradicionalmente, clásicamente, un noticiero que vos estás acostumbrado a verlo en la televisión, en esa caja, Telemundo te ofrece las noticias en las redes sociales, Telemundo tiene su propio portal. Telemundo, además de contarte en un lenguaje audiovisual las noticias, en ese portal lo desarrolla de un modo escrito. Entonces, hay una retroalimentación. Si vos ves los portales digitales, los diarios, que además tienen sus portales digitales, también están apostando mucho al audiovisual y cada vez más ves podcasts o contenidos que apelan a la imagen, entrevistas, donde vos podés verle a las dos personas, donde ves los gestos, donde ves el intercambio, donde ves la pregunta y la repregunta. Entonces, creo que hoy todo está mucho más mezclado y se potencia utilizando el lenguaje y las herramientas que cada uno de los soportes te da. El periodista hoy en día sigue teniendo esa potestad de confirmar la idea, porque antes se decía periodista palabra autorizada, pero hoy en día tenés internet, tenés redes sociales, tenés todo. Yo la otra vez hacía una encuesta de gurises de nosotros hicimos de entre 18 a 25 años. Uh-huh. Ninguno, pero no fue, digo, bueno, vamos a tomar margen de error, ¿no? Ninguno miraba un formato noticiero clásico, se sentaba, no sé, 7 menos 5 a mirar un informativo. Y esa necesidad también de que los jóvenes tenemos de como confirmar, que te confirmen la idea o que te confirmen la noticia ya. No podés esperar, no sé, que venga el periodista y te diga, bueno, esto pasó así, pero bueno, te voy a explicar por qué pasó así. Hay una necesidad constante hoy en día, yo digo que cambiamos un poco especie de audiencia por tribuna, una especie de, que no sé, queremos todo ya, ya, y no miramos el informativo, nos falta lectura, nos falta como, entonces vos dices, es un periodista y yo escuché ahora es un periodista que dice, yo hoy en día veo mi trabajo, me hubiese gustado haber sido bombero, haber sido médico, me dice, por momentos llego a sentirme un poco como inútil a mi profesión. ¿Cómo ven los periodistas hoy en día con el tema de las fake news, con el tema del cambio de la audiencia, con el tema del cambio de la manera básicamente de comunicar? Bueno, todo lo que tú mencionas son desafíos. En primer lugar, lo que están cambiando no solamente son las audiencias, sino que al cambiar las audiencias también cambian los hábitos.
Las personas que estaban acostumbradas a las 7 de la tarde a prepararse el mate, sentarse en el living de casa y mirar las noticias, hoy siguen estando, pero los jóvenes que consumen información, llamarle noticias u otro tipo de información, tienen hábitos distintos. No se sientan a las 7 de la tarde con el mate a mirar las noticias. ¿A través de qué se informan? Del teléfono o de las redes sociales. Y creo que eso es lo que abre el escenario, este escenario donde decíamos, donde empezás a utilizar otros lenguajes y donde no te podés quedar en el terreno donde siempre te sentiste cómodo, sino que tenés que explorar otras plataformas y otros lugares. Entonces, sí, se presenta un desafío y lo que hay es un cambio de hábito en el consumo de información, porque además hay mucha competencia por la atención de las personas. Está la televisión, está la radio, están las plataformas digitales, y no solamente en productos de noticias, sino en todos los productos que a vos, Kevin, te puedan interesar, y que este teléfono sabe cómo ponértelos en bandeja y dártelos para que tú los consumas, ¿no? Entonces, creo que sí, que eso tiene que ver mucho con el avance de la tecnología, con lo que ha pasado en términos digitales, y son desafíos que te vienen a mover un poco la estantería y que te obligan a repensarte y a empezar a poner los pies en otros terrenos. En cuanto a las fake news, también el hecho de este canal digital y las cuestiones tecnológicas habilitan este concepto de la inmediatez y esta cuestión del chequeo, y de que cualquiera en realidad puede subir una información, sea veraz o no, y que eso rápidamente corre como si fuese pólvora. Entonces, creo que ahí también lo que permite es una revalorización del periodismo. ¿Por qué? Porque más que nunca, ante una situación de incertidumbre, vos lo que vas a buscar es el chequeo de la información. Para nosotros es un desafío, porque está todo el tiempo pululando o apareciendo cosas que puedan ser o no ser verdad. Y también tenés que ser tú, en el ejercicio de la profesión, responsable y capaz de detenerte un minuto y de no simplemente reproducir, y que validando tú como periodista y que tenés esas credenciales, reproducís algo que quizás es falso y entras en esa rosca del fake news, ¿no? Entonces, son desafíos. Me parece que se revaloriza el rol del periodista precisamente cuando tenés tantas cuestiones que no sabes si son o no. Y creo que un ejemplo claro fue la pandemia. Cuando en el 2020 llegó el COVID y todos más o menos escuchábamos lo que estaba ocurriendo en otros países, pero no sabíamos de qué se trataba, inclusive era algo nuevo para nosotros, la gente se volcó a los medios tradicionales, se volcó a la radio, se volcó a la televisión y se volcó a los diarios o portales de noticias, que primero se desempeñaban o tenían como producto el diario papel, para chequear qué es lo que estaba pasando. Y ahí tenés un valor muy importante, que es la credibilidad. Entonces, capaz, tu primer acercamiento con la información sí son las redes sociales o las plataformas digitales, pero después, si hay incertidumbre, vos vas a ir a chequear, probablemente con un medio tradicional. Eso explica que en pandemia el nivel de atención a los medios tradicionales, o podés llamarle de rating, creció en un 60%. ¿Por qué? Porque se esperaban la palabra de personas autorizadas, y no te hablo de periodistas, te digo de médicos, científicos, académicos, el gobierno que tenía que decir qué decisiones iba a tomar. Las cifras. Y todo eso. Nosotros llegamos a tener informativos de 3 horas y media de continuidad. Es cierto, entraban muchas veces las conferencias de prensa que todos estábamos atentos a ver qué pasaba, porque las decisiones que tomara el gobierno podían afectar, ya fuese desde confinamiento, no confinamiento, salir, no salir, áreas restringidas, espectáculos, lo que fuese. Entonces, bueno, había una necesidad, y eso fue un escenario clave porque había mucha incertidumbre. ¿Cómo definiría un periodista? ¿Qué es un periodista? Bueno, yo creo que un periodista, más allá de lo que es, quizás podemos hablar desde el ejercicio del periodismo. ¿No? Yo creo que un periodista lo que tiene que tener es la inquietud por entender primero lo que está pasando en el escenario, ¿no? Para poder situarse y ubicarse, y con un sentido lógico poder ordenar esas piezas. Y después el periodista básicamente es ese punto de contacto entre lo que sucede
o las personas y precisamente las personas que toman decisiones y las personas como nosotros, ciudadanos, gente común y corriente. Entonces, quizás el periodista lo que tiene es el privilegio de llegar a esos lugares, de hablar, de interactuar, y su rol básicamente es traducir en sencillo y explicar. Y lo otro que debe tener el periodista son valores. Por un lado, valores asociados a la profesión. Por un lado, la imparcialidad. No te estoy hablando de objetividad, te estoy hablando de ser imparciales, de poder hacer un ejercicio profesional de tu tarea donde vos puedas despejar un poco las cosas que quizás a unos le tiran en un sentido y a otros le tiran en el otro, y que tú te puedas parar y decir, bueno, vamos a los hechos. Las cosas son así como están planteadas. Y tal opina tal cosa, y tal otro opina tal otro, ¿no? Entonces, básicamente lo que tiene que ver con el periodismo es investigación, es preguntar, es tratar de responder preguntas y simplificar en un lenguaje llano para que las personas, nosotros, los que somos ciudadanos, los que queremos entender, los que vivimos el día a día, podamos acercarnos a esa realidad, ¿no? Creo que es un punto de conexión, quizás un traductor, un facilitador. ¿Cómo es hacer un informativo diario y tratar de no llevarse toda la noticia que pasan al día a día? Porque yo veo a veces el informativo y vos ves todo ese cúmulo de noticias y vos decís, ese cúmulo de noticias que salió al aire tiene horas de producción. Quiere decir que ya la venís craneando, ya la venís teniendo en la cabeza. ¿Cómo es salir de ahí y quedarte, no, con aquel caso que pasó que fue una tragedia, o con aquel otro caso, y tratar de ser lo más... Porque somos personas, al fin y al cabo. ¿Cómo es? Es que es inevitable que a vos no te toque alguna fibra de lo que estás comunicando, porque lo ves y tenés puntos que activan en ti, que obviamente te emocionan o te generan indignación, ¿no? Pero yo creo que así como en todas las profesiones tenemos mecanismos que nos permiten tomar cierta distancia de los temas o decir, bueno, es momento de dejar el trabajo en la oficina, ahora me voy a casa. Bueno, un poco pasa también con el periodismo, ¿no? Es cierto que es una profesión 24/7, vos nunca estás desconectado, exacto, y nunca estás desconectado de lo que pasa, porque siempre estás sabiendo, y más allá de que no estés en tu horario formalmente laboral, siempre estás al despiste, siempre estás preguntando, atendiendo una llamada, haciendo preguntas, contactándote con una fuente. Entonces, pero en lo que tiene que ver con el informativo y con eso que tú decís que es el cúmulo de dar las noticias, que obviamente te generan un montón de emociones, bueno, yo creo que es eso, es tratar de tomar un poco de distancia y que cuando te vas a tu casa tratar de dejar eso que pasó, donde terminó, que son las 9:15, cuando nos despedimos en el informativo y cerramos la edición de ese día. Yo digo ustedes que lo hacen más de manera profesional, pero uno que, no sé, yo por ejemplo cuando me empecé a informar era esa especie de adicción que querías saber y como cada vez querés tipo saciar más, porque no sé, a mí me pasó, no sé, ahora yo estoy muy pendiente del tema de Argentina y empezás a querer saciar y querés hablar con un lado y querés hablar con el otro y querés terminar como, y nunca lográs abarcar algo, tener un término abarcativo en todo, tratás de... Vos decís, y uno que no lo hace, digo, y ustedes que lo hacen de manera profesional y que encima de todo tenés como la obligación en contraposición a estar informado, porque vos decís, no sé, tal tema, porque hay veces que uno dice, tal tema en la audiencia cansó, no lo voy a seguir. Pero si a vos te quedó algo, a vos te queda como algo soslayando por ahí, te queda algo, querés seguir. Yo digo, esa especie de adicción, yo lo comparo mucho con el periodismo como con la medicina. Que te toca un paciente, ese paciente tiene todo ese cúmulo de cosas y vos tenés que tratar de ser lo más esa distancia, relación paciente y profesional para que no te manche y para que no te lleves cada paciente a tu casa. ¿No? Y saber que yo creo que lo peor es que la realidad es
difícil para uno que la entiende, para que la explica, y para otra persona, no sé, que está ahí. ¿Cómo, yo digo, cómo se puede, a mí me cuesta entender cómo se puede tratar de separar eso, porque es muy difícil, y más la realidad, que la realidad hoy en día está siendo muy cruel. Es que es inabarcable la realidad. Nosotros tratamos Sí. de aproximarnos y tratamos de ser ese traductor o ese simplificador, ¿no? Pero es inabarcable, sí, es cierto. A vos te genera querer saber, y es querer acercarte a cómo son realmente las cosas y entenderlas, ¿no? Y creo que eso también es clave desde el periodismo, es entender para poder explicar, entender para poder traducir y que a alguien le llegue, ¿no? Entonces, sí, es una inquietud, yo creo que es una inquietud genuina y es esa inquietud la que te lleva o explica en buena medida el tener como vocación este trabajo, pero también saber que es inabarcable, que vos tratás de acercarte lo más posible, pero tan inabarcable es que lo que sucede muchas veces en el periodismo y en la mayoría de los medios es que después tenés especializaciones de áreas. Vos tenés periodistas que se dedican a la parte política, periodistas que se dedican a la parte internacional, periodistas que se dedican a la parte económica, entonces sí, podés tratar de tener un conocimiento general, pero cuando vos empezás a hurgar y trabajar profundamente en los temas, probablemente vas cerrando un poco tu campo de especialización, ¿no? Más allá de que sepas, estés informado, escuches, estés al tanto, puedas responder. Y creo que lo lindo del periodismo también, más que respuestas, es hacer preguntas. Y escuchar. Y escuchar. Y tener esa capacidad de decir, no sé, quiero entender y preguntar, porque el periodismo se tiene que acercar desde ese lugar. Es, ¿cómo es esto? ¿Pero cómo se explica? ¿Pero cómo sucedió? ¿Pero quiénes fueron? Y si vos te fijás, la base son preguntas y es entender. ¿No? Sí, en busca de respuestas. Pero los periodistas no somos los que tenemos las respuestas. El periodista hace las preguntas. Claro. Yo leí en una nota, porque la tuve pillando bastante, que en una nota de la diaria que dice: usted se define como una persona analógica. ¿Qué quiere decir eso? Y que se hizo una especie de Excel cuando había hecho la... Sí, analógica en el sentido de que hoy está todo muy digitalizado y tecnológico, y si yo te muestro sigo manteniendo mi agenda papel. La libretita. Libretita y agenda papel, y voy a una entrevista y a mí me gusta tener mi libretita e ir sacando notas. Sí. Haces una transcripción de todo lo que te dice el entrevistado, Sí. pero vas sacando ideas fuerza, ¿no? Después te volvés más efectivo en las notas que sacás y son más como una ayuda a memoria. Pero sí, no tengo toda mi vida volcada a lo digital y tengo algunos hábitos que son más analógicos, ¿no? Por ejemplo, eso, mi agenda es netamente papel y lapicera, y me gusta además esto de escribir lo que tengo que hacer y después tachar lo que hice, ¿no? Sí. Sí. Organización pura y dura, ¿no? Sí, sí. Yo creo que también hace como, yo siempre digo, la organización que uno muestra algo así, es como muestra hasta la cabeza de uno. Yo soy uno también que organizo toda la semana, pero todo, momentos, horarios, todo marcado. Es verdad que en un momento a veces te termina llevando en contra. A mí, por ejemplo, la organización me lleva en contra porque, por ejemplo, me pasa algo y ahí que empieza una especie de crisis. Claro, porque cuando somos bastante estructurados, Demasiado. si viene algo que nos cambia lo que teníamos en mente, Sí. ahí lo que tenemos muchas veces es el talón de Aquiles, es la falta de flexibilidad, Sí. que es lo que muchas veces tenemos que ejercitar. Entonces sí, yo creo que también esto de ser organizados va mucho en cómo es cada uno. Hay algunos que nos sirve ser organizados y que nuestro desafío está en la flexibilidad, y hay algunos que tienen la capacidad de hacer, más allá de si tienen una estructura o se organizaron o no, o pudieron el domingo a la noche planificar cómo viene su semana. Yo creo que a cada uno de nosotros nos sirve como recetas distintas y que va mucho en la personalidad. A mí sí, el ser organizada me ayuda mucho, me ordena la semana. Yo necesito visualizar cómo viene, por ejemplo, los días, dónde tengo mis huecos, mis espacios. Y también eso me ayuda a reservarme los espacios que son para mí, que necesito para mí. Que eso es otra cuestión, ¿no? Uno va encontrando cuáles son las fórmulas que le sirven. Pero uno a veces en esto de, tengo espacio libre, hago. No, llega un momento que ese espacio libre capaz que lo necesitas vos para tomarte un café y es media hora que tenés para... Entonces,
como encontrar esos puntos, ¿no? Y saber qué espacio destinarse a una cosa y qué espacio es a otra. En la calle, ¿cómo se siente cuando va al súper? Cuando va al... Ay, yo muy tranquila, pero aparte, Va, sí, creo que te referís a cómo vivo mi trabajo cómo vive el y el trabajo, aspecto de si alguien te reconoce. sí, lo reconoce. No soy muy consciente, soy más bien inconsciente en ese sentido. Y si alguien se acerca o te dice algo, es buenísimo porque generalmente es desde el lugar del aprecio y la valoración y está genial y es súper generoso que hagan eso contigo. Pero para mí esto es un trabajo, es un trabajo. Yo no vivo. No, Yo no claro, soy Telemundo 24 horas. Claro, no, es verdad que lo lindo que tiene es que te permite acercarte a la gente y las personas te abren su casa, ¿no? Y estás de alguna manera sentada en el living con ellos. Pero Malena es eso, de 7 a 9, y después es otro montón de cosas. Como te decía al principio, ¿no? Hay otro montón de aspectos que hacen a mi vida y que son pilares fundamentales. Y me tomo con mucha naturalidad, salir, ir, no me privo o no evito hacer cosas que tengo que hacer como cualquiera de nosotros y que son necesidades y que hay que ir al súper y que hay que ir a tirar la basura y que hay que llevar las cosas al lavadero o que hay que... Entonces eso es parte de la vida común y corriente. La mujer, el periodismo, el cambio, ¿estamos mejores? ¿Estamos peores? ¿O fingimos estar mejores? Qué lindo tema. No, creo que estamos mejor, pero que tenemos un trecho larguísimo por recorrer todavía. Yo estoy muy orgullosa de amigas periodistas a las cuales valoro como amigas, pero también valoro profesionalmente. Y me gusta verlas en los lugares en donde están, que son lugares de reconocimiento. Y me parece que uno de los saltos importantes que hemos dado es que no importa si sos varón o mujer para desempeñar tal o cual rol, y creo que cada vez más tenemos que afianzar ese aspecto, ¿no? Entonces, se ha avanzado muchísimo. Si vos mirás para atrás 50 años, si mirás 100 años, si mirás 200 años, ni que hablar. Hemos dado saltos importantes y no tenemos que olvidar y perder eso de vista, porque hay muchas cosas que nosotros podemos hacer hoy que las mujeres de hace 50 años, de hace 100 años, ni se lo podían imaginar o pensar. Cuando los hombres sí lo podían ejercer y era algo natural. Entonces, creo que vamos en ese camino y sí nos queda todavía por recorrer. ¿Plantea un desafío desde el lado de ustedes a seguir esa lucha, a seguir, o se deja un más factor destino? No, yo creo que es, si hay algo, porque es como lo planteas, es una carga pesada en los hombros. Yo creo que lo que sí tenemos es el privilegio de poder abrir camino para las mujeres que vienen detrás de nosotros, para las generaciones más jóvenes, que quizás se les hagan más fáciles los accesos a determinadas cosas, porque ya otras personas lo pudieron ejercer, lo pudieron experimentar y pusieron los pies en ese lugar, ¿no? O en esos lugares. Y también creo que es mostrarle a las generaciones más chicas que es posible. Y no solamente hablo en el periodismo, creo que hay otras carreras, oficios, tareas, vocaciones, que quizás todavía permanece esa sensación de que está más reservada para los varones y no tiene por qué ser así. Entonces, lo lindo de que podamos vivirlo nosotras hoy es que también las que vienen puedan ver que es posible. ¿Qué le diría a un estudiante de periodismo? ¿Qué le diría? Bueno, creo que hay varios consejos, sí. Yo creo que en lo que es el ejercicio de la profesión, a ver, nosotros somos sujetos, somos personas, obviamente criados en un contexto, en un ambiente, con determinadas ideas. Nacimos en determinado barrio, nacimos con posibilidades o sin posibilidades de educación, de acceso a la salud. Todo eso nos va construyendo como personas. En el ejercicio profesional del periodismo, lo que tratamos de hacer es de sacarnos ese traje. Nunca dejas de ser sujeto, nunca dejas de ser persona y siempre traes tu bagaje, pero creo que hay que pararse en la baldosa de la imparcialidad. Y eso implica
buscar las campanas sobre los temas, no bandearse, no casarse, no elegir. Nuestra tarea es ponerle en la bandeja a las personas todos los colores que existen sobre determinado tema e informar de forma imparcial. Lo otro es la construcción de los vínculos con las fuentes y es mantener eso a lo largo del tiempo. Creo que es fundamental la construcción genuina del vínculo con las fuentes. Obviamente hay una distancia profesional y el hecho de poder preservarlos a lo largo del tiempo y entender que son vínculos a largo plazo. Porque muchas veces las fuentes son las que te permiten aproximarte a los temas, entender qué es lo que está pasando, plantearte determinados puntos de vista. Algunas desde un lugar y otras desde otro lugar, ¿no? Y tener ese abanico de colores es lo que te permite después bajar a tierra y poder hacer algo imparcial. Últimas dos preguntas. Mira Malena de 12 años y mira Malena de hoy en día. Una palabra, ¿qué se siente? Se siente orgullo, se sienten un montón de cosas, ¿no? También hay aspectos en donde se siente incertidumbre todavía, porque hoy a los 40 tengo preguntas que son distintas a las que tenía una niña de 12 años, pero también van cambiando los matices, pero bueno, sí. Y si se tuviera que definir en una palabra solamente, Malena Castaldi es, punto suspensivo. Honesta. Le voy a pedir que se pongan los auriculares. A ver. Nosotros generalmente la cortina de este podcast nos vamos con un autor uruguayo que se llama Diego Purpadua. Pero como la estuve buscando bastante, vamos a cambiar la cortina. ¿Escucha? ¿Siente? Una belleza este tema. Gracias por la entrevista. Un placer.